Vamos a comenzar. Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a tu santo templo. Padre, gracias por los hermanos discípulos de Cristo que producen este libro, El Discípulo, que es nuestra base bíblica para nuestra escuela bíblica. Señor, bendícelos, síguelos acompañando durante todo este año. Padre, bendice a los que ya están aquí y los que vienen de camino y aquellos que no van a estar con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a la escuela bíblica en esta mañana en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 el título es Misericordia Inmerecida. Y de eso sí somos expertos nosotros, en la misericordia inmerecida que recibimos de parte del Señor. Ahora bien, Génesis, ¿quién lo escribió? Se le atribuye a Moisés, pero en realidad un libro que se escribió, Moisés vive 1400, 1500 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 3500 años atrás, y este libro se escribió luego, así que lo más probable que cuando dicen el autor es Moisés, lo que están es que es las narrativas que corrían en este pueblo de israelita sobre la tradición de Israel y el pueblo de Israel. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Y se llaman Pentateuco porque en estos libros también se les llama o se les dice la Torá, la ley, porque allí están escritos los libros, los mandamientos y todo lo que el israelita debe cumplir para ser fiel a Dios. Por eso que se llama la Torá. Ahora bien, este libro en sus orígenes era un rollo larguísimo, era un rollo único. El hebreo se escribe corrido, sin capítulos y versículos como lo tenemos nosotros. Esto es en el 1200, 1300, que se le pusieron capítulos y versículos. Y está escrito en hebreo. Primero se escribió en papiro, un rollo de papiro de esa planta, pero con el tiempo pasaron a escribir en piel de animales, que era más duradero que el papiro. Por eso se llaman rollos, no libros. Ahora bien, esta es la planta de papiro, que sabemos que se obtenía del Mediterráneo, pero también en Egipto. Por eso los papiros egipcios de esa planta. Luego se pasó a los cueros de animales y se hacían estos rollos. Pero allá alrededor del 250, antes de Jesucristo, en Alejandría se tradujo toda esta Torá al griego. ¿Y qué pasó? El hebreo no usa vocales, el hebreo es consonantes nada más. Y cabían en el rollo, pero una vez que le añadieron todas las vocales, ¿qué pasó? Salió demasiado grande y no había forma de manejar ese rollo gigante. Y lo dividieron en 5 y los metieron en 5 estuches. Y por eso se llama Pentateuco. Penta es 5, o pente significa 5, y teujos, estuche. O sea, los metieron en 5 estuches de esta forma. Por eso que se dividió la Torá, la ley, en 5 libros, que es como nosotros los conocemos: Génesis, Deuteronomio, Número, Levítico, Éxodo, etcétera, ¿verdad? Y esto ocurre ahí entre el río Éufrates y el Tigris, donde es Irak, Irán, esa región que está caliente, siempre ha estado caliente, pues ahora está peor. Pues en esa región es que porque se estima que el Edén, la tierra del Edén, era en esa área. Y entonces, la lección en la mañana de hoy, cuando el hombre es expulsado, y Adán y Eva simbolizan a nosotros, la humanidad, es expulsado de la tierra del Edén, pues tenemos que fuera de la tierra del Edén,
fuera de la tierra del Edén, una vez que Adán y Eva son expulsados, con todo y eso Dios tiene misericordia. Y la bendijo a Eva con un hijo, que es como comienza la lección de hoy. El objetivo de la lección es valorar la vida como un don sagrado de Dios, comprender que toda violencia cometida contra el que sea, eso es pecado, eso va en contra de la justicia del reino de Dios. Y validar nuestra responsabilidad como cristianos en la defensa y cuidado de las víctimas de violencia. Y que de eso somos expertos nosotros. Y yo digo en Puerto Rico nada más, no, en todos lados. La violencia arropa al ser humano por todos lados. Ahora bien, vocabulario, Caín. ¿Qué significa Caín? Significa obrero, artesano, lanza o adquirido. Y Caín se dedicó a la agricultura. Era sedentario, era un agricultor diestro. Abel, el segundo hijo de Adán, significa soplo o hálito. Oye, un pastor de rebaño, y vino a ser símbolo de todas las víctimas de violencia. Porque este es el primer asesinato que se narra en la Escritura, cuando Caín mata a su hermano. Y entonces hay un tercer hijo, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama el tercer hijo de Adán y Eva? Set, ese mismo Set, S-E-T. Set viene a suplantar a Abel, ¿verdad? Y eso, pero eso está ya en Génesis finales del 4, el 5, por allá. Análisis de la Escritura, vamos a Génesis 4, vamos allá. Génesis es el primer libro de la Torá, como lo dije, o Pentateuco, y ya saben por qué se llaman los 5 estuches, porque son 5 estuches donde se metieron estos rollos. La traducción dice que es Moisés, pero nada, lo que pasa es, recuerden que estos pueblos nómadas venían, esas historias corrían como en los campos nuestros, de generación en generación las historias las contaban los mayores. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se fueron a escribir todos estos libros, habían distintas tradiciones. Por eso es que hay distintos estilos. Es como si ahora mismo nosotros escogiéramos a 3 de ustedes para que hagan el cuento del Josco de Abelardo Díaz Alfaro, ¿verdad? Que su papá fue pastor aquí, Abelardo Díaz Morales. Pues el Josco, si tú lo fueras a escribir y le das a otro que escriba y otro que escribe, lo vamos a escribir cada uno con su estilo único. Por lo tanto, todas estas tradiciones que venían del pueblo hebreo, hay 3, los biblistas, los expertos han escrito y han descubierto que hay 3 formas. Y le llaman la tradición yahavista, la tradición eloísta y la tradición sacerdotal. Y ustedes dirán, ¿y cómo pueden hacer eso? Porque los yavistas siempre que hablan de Dios, hablan de Yahvé. Los eloístas cuando hablan de Dios, hablan de Elohim. Y los sacerdotes le dan mucho énfasis a la ley y a todo lo que tiene que ver con la Torá, etcétera. Esta es la tradición sacerdotal. Por lo tanto, hay 3 estilos distintos y cuando los editores editan, pues tratan de hacer un solo libro, una sola narrativa. Pero entonces la lección que vamos a estudiar en la mañana de hoy, eso explica, porque un paréntesis, cuando usted va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted va a encontrar allí que hay 2 creaciones. La creación número 1, ¿cuál es? Dios creó a Adán y luego le sacó una costilla y creó a Eva.
Hay otra tradición, léalo en el 1 y el 2 para que ustedes vean que hay una que dice, y Dios creó al hombre y a la mujer a la misma vez. Nada de costillitas ni nada de eso. Así que hay dos tradiciones ahí. Una es yavista, una es eloísta. ¿Qué pasa? Que cuando le tocó a Alma, que es la experta aquí en literatura, editar esto, dijo, guay, yo no me atrevo a sacar esto y coger esto, pues las pongo las dos. Y se pusieron las dos, y así por el estilo. Por eso que ustedes ven que hay un par de veces que Abraham le dice, Abraham miente y dice que Saraí es su hermana, y eso lo pasa como 2 veces. Y usted dice, ¿por qué repiten la misma narrativa? Porque hay tradición yavista, eloísta y sacerdotal. ¿Está bien? Bueno, pues entonces, lo que vamos a ver, el pasaje de la tradición de hoy es yavista. ¿Por qué? Porque usa el nombre Yahvé, que es lo que nosotros decimos Jehová, pero la palabra que los biblistas entienden que es más exacta es Yahvé. Pues nadie sabe cómo se pronuncian el tetragramatón, las 4 letras esas que hemos hablado. Bueno, Caín y Abel. Dice Génesis 4:1 que Adán conoció a Eva, a su mujer, y ella concibió, dio a luz Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido. Por eso Caín significa adquirido entre sus nombres. Adquirido es uno de ellos, un varón. Y el verso 2 dio después a luz a Abel, hermano de Caín. Y Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Este detalle no lo olvidemos. Uno es agricultor, que es Caín. El otro es ganadero, que es Abel. Pero ambos necesitan un recurso. ¿Cuál es el recurso? La tierra. Y vamos a ver, y entienden los biblistas hoy en día, que el asunto mayor aquí es la pelea, el odio, el celo, lo que tenía Caín contra Abel era por el problema de la tierra, por los problemas de la tierra. ¿Sabe Dios si los ganados de Abel le comían el sembradío de Caín? Algún revolú de eso tenían. Hoy en día los países, o en la historia de la humanidad, no ha sido por tierra que se han peleado. Hay que invadir. Los alemanes invadieron Alemania, Polonia, los países del norte, que llegaron hasta Rusia. Y así por el estilo. Los japoneses querían todo el Pacífico para ellos. Y así por el estilo. Los ingleses no se quedaron atrás. Todavía están peleando por unas islas que están al frente de Argentina. Las Malvinas, ¿se acuerdan de las Islas Malvinas? Los ingleses se llaman las Falklands. Así que pelear por los recursos del mundo siempre ha sido negocio para todo el mundo. Y se han peleado. Y lo más probable es que Caín y Abel, la pelea era por el uso de las tierras, por los recursos naturales. Así que entonces Caín, dice Génesis 4:1, esta es otra versión, porque la versión que estamos leyendo, esto es Reina Valera, dice que conoció a Eva. Por cuando hablamos en blanco y negro, es Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. El eufemismo ese de que conoció. Las versiones más modernas dicen, no, mira, tuvo relaciones. Ella quedó embarazada. Y cuando dio a luz a Caín, y Caín significa adquirido, vuelvo y le repito, uno de los nombres. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Con la ayuda del Señor. Pero ¿y estos dos no lo habían botado del Edén? Es que Dios es bueno. Y su misericordia para siempre. Y tuvo misericordia. Cayeron en el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Mire, olvídense, podemos estar divagando. ¿Cuál fue el pecado? El asunto es, Dios tiene misericordia y los bendijo con algo bien grande, el don de la familia. Lo bendijo con el don de la familia. Así que esto es una bendición que ellos no merecían, ¿verdad? Ella, Eva, reconoce el favor de Dios y exclama, con la ayuda del Señor he tenido
un hijo, y encima ese hijo, mujer o hembra, digo, hembra o varón, varón. Las mujeres eran una carga en ese tiempo, cuidado, no me tiren con las Biblias ni nada de eso. Era preferiblemente un varón, porque los varones eran los que heredaban de los padres, las mujeres no heredaban, se les daba una dote y cuidado. Y entonces, el asunto aquí, que era una bendición tener varones, ¿verdad? Génesis 4:2 dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín, le puso por nombre Abel. Abel es aliento, hálito, algo que se va rápido. Y eso es como que un nombre que posiblemente se lo pusieron después, porque no duró mucho. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor, como les dije, ganadero, mientras que Caín era agricultor. Nacen estos dos primeros hijos, son dos estilos de vida distintos. Uno era la nómada, porque los que tenían ganado tenían que estar corriendo por todo lo, ¿verdad? Y entonces Caín es el primogénito, adoptó el cultivo de la tierra. Y su nombre lo dice, que no duró mucho. Algunos biblistas sostienen que en el relato se percibe el antiguo conflicto que existe entre agricultores y pastores. Esto no es Caín y Abel. Esto en todas las sociedades ha habido problemas entre los que siembran la tierra y en los que crían animales. Que si le rompió la cerca, que se le brincó, y eso todavía en los campos de nosotros no pelean por las colindancias y por las guardajallas. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Te mueven la colindancia, te mueven la guardajalla, te la mueven. Claro que sí. Es un conflicto antiguo del ser humano, ¿verdad? El uso de las tierras disponibles. Entonces, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fíjate que dice ahí, una ofrenda ¿de dónde? Hay gente que dice, yo he oído predicaciones, así a rajatabla, que dicen que el problema es que la ofrenda que hizo a Caín no era una ofrenda agradable porque no le dio la mejor. Mire, si ni usted ni yo estábamos allí para decir si él llevó la calabaza más grande. Y si él llevó la calabaza más grande allí como ofrenda. Otros dicen, no, que por eso es que hay que ofrendar animales, para que dejamen sangre. Mire, se la han pasado peleando los teólogos y los biblistas por ese asunto, de por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó de la de Caín. Vamos a estar especulando toda la mañana y nadie va a saber, porque la Biblia no es clara en ese asunto. Los dos llevaron ofrenda, que es importante. Dice el verso 3, que Caín llevó una ofrenda del fruto de la tierra. No especifica si era la más grande, si era la mejor, si era lo que fuere, ¿verdad? Entonces, Biblia textual y la de la Conferencia Episcopal Española y la Dios habla hoy, traducen este texto de esta forma. Biblia textual, andando el tiempo que Caín presentó como sacrificio a Adonai, al Señor, una porción del fruto. Y eso no es lo que hay que traer, una porción del fruto, ¿verdad que sí? Que el Señor nos pide una porción de lo que nosotros tenemos. Una ofrenda es una porción. La Conferencia Episcopal dice que ofreció al Señor dones de los frutos. Y Dios habla hoy, dice, producto de su cosecha. En otras palabras, ¿hay algún problema con esa ofrenda? ¿Tú has logrado identificar algún problema? Porque yo no lo he identificado. Si hay, me levantan la mano y me dicen, yo no identifico ningún problema
Él llevó una ofrenda. Génesis 4:4. Y Abel también llevó de los primogénitos, de los mejores entre ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó. El problema es, ustedes dirán, y eso pasa, ¿verdad? Que los hijos se pelean cuando dicen que el preferido tuyo es fulano, el preferido es tuyo es sutano. Se ponen celosos los hijos. Y aquí Caín se puso celoso y se enojó, ¿verdad? Y decayó su semblante. Se puso triste, se puso acongojado, deprimido, y eso fue levantando allí algo que a la larga iba a acabar asesinando a su hermano. El problema entonces es, Abel, de lo mejor entre ellas, pues de ahí es que se pegan mucha gente para decir, es que Abel cogió la ovejita más gordita, el mejor carnero, esto, lo otro, y Caín no, pero es que no, eso no es lo que la palabra dice. De hecho, ese texto que dice, y el Señor miró con agrado a Abel, eso de que los mejores, míralo cómo te lo traduce Reina Valera, Biblia textual. Biblia textual dice los primerizos que Abel llevó, de los primerizos del rebaño y de la grosura de ellos, punto. No dice si aquella era la vaquita más linda, el caldero, la oveja más bonita. Biblia textual es una Biblia que se traduce o se tiende a traducir de una forma textual a lo que dice el texto, no con los adornos que le ponen otras traducciones, que es bueno porque nos ayudan esas otras traducciones a nosotros a ver y entender qué es lo que quiere decir. Yuneman es un teólogo que tradujo la Biblia al español del griego. O sea, de la versión de los 70 que está en griego, este señor la tradujo al español. Y mira cómo la traduce. Ofreció también él de los primogénitos y de la grosura, punto. La grosura es todo lo de interno, que tiene que se sacrificaba. No dice la Biblia en griego, no dice nada de la mejor. Reina Valera 1909, para los que peleamos por Reina Valera, ¿qué dice? Abel trajo también de los primogénitos y de la grosura, punto. Después, en otras versiones, no sé si las tengo ahí, en otras versiones es que dice de la mejor y la mejor escogida y la ovejita más gordita y qué sé yo cuánto. En otras palabras, el punto no es si Abel trajo una ofrenda mejor que la de Caín. Eso es lo que el texto nos está diciendo. El problema no es la ofrenda. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál tú crees que es el problema? El corazón del ofrendador. El corazón del ofrendador. Ahí es que está el problema. Y entonces, para el editor yavista de esta obra, Yahvé ve con agrado la ofrenda de sacrificio de Abel y repudia la de Caín. Quizás se podría pensar que la ofrenda de Abel se asemeja a la establecida en la ley, que es que había que sacrificar y derramar sangre, que es en Éxodo, Deuteronomio, el Levítico también nos habla de esto. Lo cierto es que escribir una causa que explique la decisión divina para ofrecer una ofrenda sobre la otra es especular. Cuando usted oiga a alguien diciendo, no, que la ofrenda de Abel fue mejor, no es la ofrenda. Ambas ofrendas eran buenas, el problema es el ofrendador. ¿Estamos claros en ese punto? Digo, para mí está claro. Sí, no sé si, ¿verdad? Ustedes piensan distinto. Lo que sí sabemos que en toda la obra del Génesis es recurrente un tema, que el hijo menor es que mejor que el mayor. Cuando usted lee Génesis, usted se le erizan los pelos. ¿Por qué?
Isaac es preferido sobre Ismael. ¿Cuál es el primogénito de Abraham? ¿Cuál es el hijo primero de Abraham? El hijo de la esclava, el hijo de Agar, los ismaelitas, Ismael, de ahí vienen los árabes. Ese es el primer hijo de Abraham. Pero no es el preferido porque no es el hijo de la promesa. Luego tenemos a Jacob. Jacob el usurpador. Jacob el tramposo. Y Dios y la narrativa de Génesis nos da que es superior y prefirieron a Jacob sobre el velludo, sobre el pelicolorado, sobre Esaú, que es el primogénito. ¿Saben que eran gemelos? Y cuando va saliendo Esaú, Jacob la agarró por el talón. Por eso se le llama el usurpador. Quería salir primero. José era un muchacho soñador. Hablaba hasta por los codos, era medio cuentista. Y entonces tenía harto a sus hermanos. Pues José, que es el más chiquito, bueno, más chiquito es Benjamín. Por eso le dicen al más chiquito en la familia el Benjamín, ¿verdad? Pero José, el hermano de Benjamín. José, ¿qué pasó? En la Biblia, de las 12 tribus, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál fue la más importante de todos los hijos de Jacob? Que luego se le cambia el nombre a Israel. ¿Cuál es el nombre? José. Y José no es el primogénito. El primogénito es Rubén. Y así por el estilo. Este es un tema que hay ahí en el Génesis que es medio escabroso para estudiar por los psicólogos y los pedagogos. O sea, que por qué cuando se favorece el que no es el primogénito, puede haber problemas como hubo en toda esta familia. Bueno, ahí tenemos la clave. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, ya llegando allá al Apocalipsis, nos dice y nos da la clave de cuál es el problema, que no es la ofrenda, es el ofrendador. Y nos dijo algo bien importante, que por la fe de ese ofrendador, de Abel, Dios ofreció a Dios un sacrificio que era más aceptable que el de su hermano Caín. Y por eso fue reconocido como un hombre justo. Así que el problema no es la ofrenda, que si era más gordita la cabrita, esto, lo otro. No, el problema es lo que estaba detrás, el ofrendador. Este era un hombre de Dios, un hombre que lo hacía con fe, con verdadera entrega y amor al Creador, a Yahvé. Caín no, Caín tenía cascos malos, pensamientos malos, porque si hubiera sido bueno, no mata a su hermano. ¿Verdad que no? O sea que ya la semilla de lo malo estaba allí sembrada. Por eso Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Esto es en el capítulo 11 de los Hebreos. ¿Cómo le llaman ese capítulo? El Salón de la Fama de los héroes de la fe, ¿verdad? Que empiezan a hablar de todos esos héroes. Por la fe fulano, por la fe fulano, pues ahí hablan de Abel, está en ese hit parade allí. Y es por su fe, y la fe significa la entrega, el compromiso que tenía Abel con Dios. Verso 5, ya el verso 5 nos dice que el editor del relato pasa a poner atención a la reacción de Caín como el motivo para atentar contra su hermano. La respuesta ante el rechazo de su ofrenda fue mostrar un enojo excesivo. Se enojó, la envidia lo descontroló y llegó entonces a agredir a su hermano. Verso 6, entonces el Señor le dice a Caín, ¿por qué tú estás tan enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Porque cuando estamos enfogonados, se nos decae, el semblante se nos cambia. Verso 7, y ahí viene entonces, Dios le da un consejo. Dice, mira papá, ¿por qué tú estás tan enfogonado? Yo te voy a decir algo. Si tú haces lo bueno, ahí viene el consejo de Dios. Si tú haces lo bueno,
¿Acaso no serás enaltecido? ¿No te mejorará ese semblante? ¿No echas para adelante? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte, lo tienes ahí detrás de la oreja. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, pero tú lo dominarás. Biblia textual dice, si ofrendaras correctamente, porque para ofrendar, cuando ofrendamos, ¿cómo decimos? Cada uno de, como dispuso en su corazón. O sea, que sea de corazón, que si es una peseta, pues es la peseta que tiene. Si es el $1,000,000, pues el millón. O sea, que la ofrenda tiene que ver con la fe y con el corazón dispuesto. Y entonces, palabra de Dios para todos traduce, si tú haces lo bueno, fíjate que en todo momento lo que le están diciendo a Caín, coge el camino recto. Tú no estás en el camino recto, es lo que Dios le está diciendo a Caín. Tú no obras bien, dice Biblia latinoamericana. En lenguaje sencillo, si tú haces lo correcto. Me gusta esa de la Biblia latinoamericana, pero tú no obras bien. Nada que ver con la ofrenda. Es la forma de ser de este individuo. El reclamo de Yahvé, si hicieras lo bueno y el pecado te acecha como una fiera para atraparte, es un llamado a evitar llenar la mente con pensamientos vengativos y corroer el corazón con el rencor. Si hacemos lo bueno, evitamos llenar la mente de cosas negativas, pensamientos negativos, ¿verdad? Rencorosos que nos ponemos. Primera de Pedro, yo creo que es primera o segunda, una de las de Pedro, una de las epístolas de Pedro, del apóstol Pedro, habla de esta fiera que está presta como león rugiente, loco por estar y atacarte. Esa es la fiera lista para atraparte que nos dice el Génesis capítulo 4. El origen del mal es entendido como la acción humana que se presenta en oposición a la vida y la obediencia a la palabra de Dios. Si somos obedientes a la palabra de Dios, actuamos bien, actuamos correctamente. Una vez que no actuamos correctamente de acuerdo a la palabra, ahí es que está el problema. Al igual que sus padres en el huerto, Caín mira con detenimiento la posibilidad de transitar por un camino que lo aleja de Dios. La afirmación de Yahvé es clara al ofrecer su consejo con un camino que disipa la tentación de la venganza, ¿verdad? Se presenta el pecado como una fuerza irracional que domina al ser humano. Sin embargo, Dios le da y le recuerda a Caín, tú puedes dominarlo. Óyelo bien, lo dice la palabra, que nosotros podemos dominar el pecado. Ese pensamiento irracional, tú puedes dominarlo, es el consejo que le da Dios a Caín. Obra bien, pórtate bien, haz lo bueno, pórtate correctamente, porque tú tienes el pecado, lo tenemos todo ahí a la vuelta, acechando. Verso 8, dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Vayamos al campo. Ay, mi madre. ¿Sabe para qué era que lo invitó para el campo? Para un picnic, un pasadía. Ya tenía pensado, allá, lejos de todo el mundo, allá lo voy a atacar y le voy a quitar la vida. O sea que no fue un arrebato, sino que él estuvo maquinando el mal. Que eso es peor, porque hay gente que actúa por impulso, en una rabieta. De hecho, así lo reconoce la ley, que estas personas que asesinan en un momento de una rabieta, una cosa, son el juez menos severo que aquel que acechó y fue planificando el asunto. Pues este acechó y lo planificó y le dijo, vamos para el campo. Y allí Caín se levantó y mató a su hermano. Caín es controlado por el enojo y rechaza el consejo de Dios. Planificó y ejecutó la muerte de su hermano.
la envidia es la causa de este homicidio. Verso 9, y el Señor le dijo a Caín, esta es una de las preguntas más significativas que hay en toda la Biblia, en todo el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, yo no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ahí es que estriba el origen del mal. Porque el ser humano, Dios nos creó para que nos cuidemos unos a otros. Y cuando yo no me cuido a aquel que está caído, que está enfermo, que está en necesidad, estoy actuando como Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dice Reina Valera contemporánea. NBI dice, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Dios habla hoy, es mi obligación cuidar de él. ¿Cuál es la contestación? ¿Cuál tú crees que es la contestación? Porque esto es una pregunta retórica que Dios le está haciendo a Caín. ¿Cuál es la contestación? Sí, sí y sí. Y sí nos toca. Nos toca cuidar al hermano. Por eso es que entonces cuando el ser humano se ha olvidado de este detalle de ser guardián, cuidador, obligación cuidar de mi hermano, el ser humano, la humanidad, nos hemos ido cada día más y peor y peor. ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? La verdad que qué respuesta más terrible, porque él sabía que lo había matado. Y él sabe que Dios sabe, que es peor todavía. Él sabe que Dios sabe y tiene la cara de lechuga, como diríamos en buen boricua, de decirle, yo no sé dónde está. Y el verso 10, y le dijo el Señor, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Desde la tierra que se tragó la sangre de tu hermano. Desde ahí la voz de la sangre me pide que yo haga justicia, porque Dios es el que va a vengar esa... Estos dos versículos exponen el reclamo de Dios ante la injusticia contra él. Dios increpa a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y es una pregunta, es un reclamo de justicia que presupone la responsabilidad en el cuidado y la protección que nosotros todos tenemos contra nuestros hermanos. En este pasaje, Yahvé increpa con fuerza a Caín y le exige, ¿qué has hecho? El asombro y la indignación de parte de Dios. Es entendido como una desaprobación, como una intervención a favor de ¿qué? De las víctimas de violencia. Los seres humanos han sido creados por Dios para cuidarse y protegerse mutuamente, no para violentarse. ¿Para qué fuimos creados? Cuidarnos unos de otros, no para violentarnos unos a otros. Entonces, ya estamos terminando. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió tu boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Ese texto uno lo lee y dice, pero ¿y qué es lo que está diciendo? Este es un ejemplo de por qué hay que ir a otros textos. Mira cómo lo traduce en Nueva Traducción Viviente. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Vas a ser expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre. En otras palabras, a Adán y a Eva fueron expulsados del Edén. Y Caín es, ¿a qué se dedicaba? Vamos a ver, los que estábamos agricultor. Y ahora te dijeron, pues se acabó la agricultura. Se acabó la agricultura, se acabó la tierra que tú has sembrado. De aquí eres maldito. Esa maldición será expulsado de la tierra, de la finca, de la tierra que tú estás labrando. Esa es la maldición y ese es el castigo de este hombre que se dedicó a la agricultura.
Cuando labres la tierra, dice Nueva Traducción Viviente, no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. ¿Qué es eso de que no te volverá a dar fuerza? Nueva Traducción dice, la tierra ya no te dará buenas cosechas. Eso es lo que quiere decir, que la tierra no te va a dar fuerza, que no te va a dar buenas cosechas. Se acabó la agricultura para ti, Caín. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante será vagabundo sin hogar, lo que él no quería hacer, porque él quería estar en un solo sitio, sedentario. Pues ahora lo mandan a vagar por el mundo, lo echan de la tierra. Caín le dice al Señor, mi castigo es muy grande para yo poder soportarlo. Él acaba de matar a su hermano y porque el Señor lo echó del tejenito y la finquita que tenía, ahora protesta. Y entonces, el 14, tú me echas hoy de la tierra, tendrás que esconderme de tu presencia. Ahí es que está el problema. Pero si él estaba escondido de la presencia de Dios, las decisiones que él tomó, Dios no contó con Dios para las decisiones. Dios le dio consejo y no le hizo caso. Así que, ¿por qué ahora estás peleando? Porque me tengo que esconder de tu presencia. Errante y extranjero, andaré por la tierra. Así que esa expresión, tendré que vagar lejos de tu presencia, a pesar de su error, Dios le muestra misericordia. A ver, ¿quién se acuerda cómo Dios mostró misericordia para este hombre? Porque el miedo de él es, me sacaste de mi tierra, de mi finca, de mi barrio, y me echas a andar por ese mundo por ahí. ¿Qué va a pasar? Me va a encontrar alguien y me va a matar. Dios exige que seamos cuidadores del hermano. Caín mancha sus manos con el signo de la violencia. Dios castiga a Caín al negarle ¿qué? El fruto de la tierra, porque él es agricultor, pero le muestra misericordia. Caín, Dios rechaza que lo fueran a matar y le hace una marca. No sabemos qué tipo de marca, si es en la frente, en la cabeza, en el brazo, donde sea. 16. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod. Nod es al oriente de Edén. ¿Sabe lo que quiere decir Nod? Errante, tierra de errantes. En otras palabras, lo mandaron a vivir en tierra de errante. Tierra huida, tierra de peregrinación. Siempre es un lugar de ¿qué? De intranquilidad. Lo mandaron como un Sodoma y Gomorra, Edwin, sí, eso mismo. O sea, lo mandan a vivir en un sitio bien alejado de la tierra tranquila donde él vivía. Tierra de intranquilidad. Eso es Nod. Dice, estas son las dos últimas. Es aquí, solamente, dice el Eclesiastés. ¿Quién escribió el Eclesiastés? Salomón, un hombre sabio. Quizás ya era un hombre cuarentón, cincuentón, ya maduro. Y dice Salomón, he hallado que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto. Y que él, el hombre, se buscó muchas perversiones. En otras palabras, como siempre buscamos echarle la culpa al diablo o a otro de nuestras metidas de pata, aquí el escritor bíblico lo que dice, la causa la tienes tú. Ese mismo texto, Biblia latinoamericana, dice, y esto es lo que vi. Dios hizo sencillo al ser humano y el ser humano se ha buscado ¿qué? 1000 problemas. Y Dios habla hoy, Dios hizo al hombre perfecto y el hombre se ha complicado la vida. En otras palabras, el hombre es el que se ha complicado la vida, el hombre es el que se busca los problemas. Isaías 5:18 dice, qué mal les va a ir a ustedes. El pecado los tiene atrapados. A Caín, el pecado lo tenía atrapado, bien atrapado. ¿Verdad que sí? Así que Isaías nos dice, qué mal nos va a ir cuando andemos lejos de la presencia de Dios. La historia en esta mañana nos presenta y nos enseña todo acto de rebeldía contra un hermano. Nos distancia de la presencia de Dios.
y que vagar en el mundo lejos de su presencia no debe ser nada agradable. Dios no está donde reina el odio. Eso de que Dios está en todas partes. El comentarista dice que no. Dios no está en todas partes, porque Dios no está donde reina el odio. Y entonces, por último, vamos a orar. Inclinamos los rostros, nos estamos quietecitos y vamos a orar. Dios, que engendras la vida, paz y amor, permite que tu Santo Espíritu nos haga comprender la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Por favor, danos la fuerza para no caer en la tentación de justificar la violencia, sino seamos promotores de paz y amor como todos los seres humanos. Permite, Señor, que nuestras voces sean de justicia para conforme a tu reino. Te suplicamos, nos libres de las actitudes que abren camino a la violencia. Haznos gente de paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.